Hola a todos, me presento, yo soy Andrés Muñoz, soy estudiante del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad, para realizar este nuevo episodio, quiero hablar de la historia de Colombia durante el siglo XX, un periodo marcado por la modernización, pero también por la exclusión social, por la violencia política y por el conflicto armado. Es muy importante iniciar diciendo que durante el siglo XX Colombia atravesó uno de los procesos históricos más complejos de su historia. A lo largo de este periodo, el país experimentó profundas transformaciones sociales, políticas y económicas que estuvieron acompañadas por conflictos armados y múltiples intentos de la construcción de una paz dura y verdadera. Comprender este siglo implica analizar cómo la modernización del Estado y de la economía convivió con una exclusión social, con una violencia política y con una limitada, pero muy limitada participación democrática. En términos económicos, Colombia inició el siglo XX como un país predominante rural y agrícola. Con el paso de las décadas, especialmente a partir de los años 30 y 40, se impulsó un proceso de modernización basado en la industrialización y el fortalecimiento del mercado interno. Este modelo permitió el crecimiento de las ciudades, la expansión de la infraestructura y una mayor intervención del Estado en cuanto a la economía se refiere. Sin embargo, este desarrollo fue profundamente desigual, lo que siempre se ha manejado en el país. Recordemos que la concentración de la tierra, la pobreza rural y la dependencia de sectores económicos específicos limitaron el alcance real de una verdadera modernización, dejando por fuera a amplios sectores de la población. Desde un punto de vista social, esta modernización produjo cambios significativos como una urbanización bastante acelerada, un aumento de la población asalariada y una mayor cobertura en el campo educativo. No obstante, estos avances no se tradujeron en una reducción sustancial de la desigualdad. Por el contrario, muchísimas ciudades crecieron sin la capacidad institucional para garantizar empleo, vivienda y los servicios básicos, lo que generó nuevas formas de exclusión y conflicto social. Ahora bien, en el ámbito político, el Estado colombiano buscó consolidarse y ampliar su control territorial, pero el sistema político permaneció bastante restringido y el poder estuvo concentrado en, como ya es costumbre, las élites tradicionales, principalmente a través de los famosos partidos liberal y conservador, o sea, entre rojos y azules, lo que limitó la participación política de otros sectores sociales. Esta exclusión política fue uno de los factores centrales que alimentó la conflictividad durante el siglo XX. En este mismo contexto, se desarrollaron los distintos conflictos armados que marcaron la historia contemporánea de nuestro país, pues la violencia bipartidista de mediados del siglo XX evidenció la incapacidad del sistema político para resolver los conflictos por vías institucionales. Posteriormente, y a partir de la década de 1960, surgieron organizaciones guerrilleras como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las extintas FARC, que plantearon la lucha armada como una respuesta a la exclusión política, a la desigualdad social y a la ausencia de una reforma agraria que fuera bastante estructural. Estas FARC o estas guerrillas se consolidaron como el grupo insurgente de mayor duración y presencia territorial, especialmente en zonas rurales de nuestro país. Ahora, durante las décadas siguientes aparecieron otros actores armados con características totalmente distintas, como el movimiento 19 de abril, conocido como el famoso M-19, que a diferencia de las FARC, tuvo un fuerte componente urbano y simbólico, y su accionar estuvo marcado por la crítica al sistema político y a la falta de legitimidad democrática. Su proceso de movilización a finales de los años 80 representó uno de los hitos más importantes en los intentos de paz del siglo XX, al permitir la reincorporación de un grupo armado a la vida política legal. Paralelamente,
el conflicto se complejizó con el surgimiento y fortalecimiento de las famosas autodefensas, que fueron unos grupos armados de carácter paramilitar que se presentaron como una respuesta ante las guerrillas, pero que terminaron reproduciendo y profundizando más la violencia. Estas autodefensas estuvieron estrechamente vinculadas a intereses económicos, al control territorial y, en muchos casos, a dinámicas ilegales como el narcotráfico, lo que incrementó de manera significativa las afectaciones sobre la población civil. De este modo, el conflicto armado colombiano dejó de ser una confrontación exclusivamente ideológica y se transformó en un fenómeno complejo donde interactuaron guerrillas como las FARC, grupos insurgentes como el M-19, pues en su momento, estructuras paramilitares y hasta el propio Estado, ojo con eso, generando un escenario de violencia prolongada y fragmentada. Ante la persistencia del conflicto, el Estado colombiano impulsó diversos procesos de paz a lo largo del siglo XX. Algunos de estos procesos lograron avances muy importantes y significativos, como la desmovilización del M-19, que permitió ampliar la participación política y sentó las primeras bases para transformaciones institucionales relevantes. Estos esfuerzos demostraron que la negociación podía ser una alternativa real frente a la guerra. Sin embargo, muchos procesos de paz fueron incompletos o fracasaron. Las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad social, la concentración de la tierra y la exclusión política, no fueron resueltas de manera efectiva. Además, la continuidad de la violencia, la expansión de las autodefensas y la permanencia de grupos insurgentes como las FARC evidenciaron los límites del Estado para garantizar una paz duradera durante el siglo XX. Todo este proceso tuvo impacto profundo en las formas del ejercicio político y en el imaginario de las élites colombianas. Frente a la persistencia del conflicto armado, las élites tendieron a priorizar la estabilidad y el control del orden público, muchas veces por encima de la ampliación de la democracia. Experiencias como la de Frente Nacional buscaron reducir la confrontación partidista, pero al mismo tiempo cerraron el sistema político y reforzaron la exclusión de nuevos actores. Mientras tanto, desde distintos sectores sociales surgieron nuevas formas de acción política impulsadas por movimientos sociales, organizaciones campesinas y sectores urbanos que cuestionaron el modelo tradicional del poder. No obstante, estas expresiones fueron frecuentemente estigmatizadas o asociadas con la insurgencia armada, lo que justificó su represión y limitó su incidencia política. En conclusión, la historia de Colombia durante el siglo XX muestra que la modernización del país estuvo marcada por profundas contradicciones. Digamos que el crecimiento económico y el fortalecimiento del Estado no fueron suficientes para garantizar inclusión social ni estabilidad política. La persistencia de este conflicto armado, protagonizado por actores como las FARC, como el M-19 en su momento y las autodefensas, fue el resultado de un proceso de modernización incompleto y excluyente. Digamos que comprender este periodo es fundamental para entender los desafíos actuales de la democracia y la construcción de la paz en Colombia. Recordemos que así como el M-19 se desmovilizó, como se desmovilizaron las autodefensas, también el proceso de paz con las FARC fue, digámoslo, que victorioso, o fue, a ver, ¿cómo le dijéramos? Se me escapa la palabra en estos momentos. Fue efectivo para algunas partes del país, pero para otras no. Mucha gente opinó acerca de este proceso de paz, que básicamente el Estado le estaba entregando el país a las guerrillas, que no iba a haber más oportunidad para la gente, en fin, todo porque estos actores empezaron a participar en temas de política, porque se les garantizaron curules en el Senado, en el Congreso, porque no cumplieron condenas, porque nos dicen que no entregaron la totalidad de las armas, en fin. Lo único cierto es que estos procesos sentaron las bases para futuros procesos de paz con grupos armados insurgentes, como el tema del Clan del Golfo, de este grupo nuevo que se formó como la Nueva Marquetalia,
de las mismas disidencias de las FARC. En fin, la historia es compleja, la historia es abundante, es rica para debatirla. Todos estos temas nos ayudan a nuestro crecimiento tanto profesional como personal, porque conocer la historia de nuestro país es bastante elemental en nuestra formación, ya sea como estudiantes, como ciudadanos o como mismos embajadores de nuestra hermosa Colombia.